Los aztecas. Al fundar la ciudad de Tenochtitlán, los aztecas se asentaron definitivamente hasta la llegada de los españoles. Habían salido de Aztlán, un lugar que hasta ahora desconocemos, convencidos por el dios Huitzilopochtli para buscar un nuevo sitio. Tras un camino largo y duro, llegaron al Valle de México. Se establecieron en Chapultepec, pero fueron expulsados de allí. Pidieron al señor Colhuacán una tierra donde ir, y él les dio Tizapán, lleno de serpientes venenosas. Pero no fue problema porque ellos se las comieron asadas. Pasado el tiempo, pidieron al señor del pueblo vecino, los Culhuas, que les entregaran a su hija para casarla con el dios. La muchacha fue ofrecida en sacrificio, y cuando lo supo su padre, tuvieron que huir hacia los lagos. Esto era ya en el año de 1323. En el lago Texcoco vieron una señal del dios, un águila en un nopal devorando una serpiente. Fundaron ahí la ciudad de Tenochtitlán, que significa donde está el nopal silvestre. Al menos esto cuentan las historias aztecas. Generalmente llamamos aztecas a los habitantes de los territorios conquistados por Hernán Cortés, aplicando, por tanto, ese término no solo a los propios aztecas, sino también a los mexicas. En su agricultura, los principales cultivos eran maíz, tabaco, chiles, fruta y maguey. En tanto a su lengua y escritura, los aztecas, y tal vez ya los teotihuacanos, 1000 años antes, hablaban una lengua llamada náhuatl. La escritura mezclaba pictogramas, ideogramas y signos fonéticos. En sus escritos queda reflejada su propia historia, geografía, economía, religión, entre otras cosas. Algunos códices han llegado hasta nuestros días. De ellos, el conocido como Códice Borbónico es anterior a la llegada de los españoles. Es un libro calendario con dos partes. La primera, un libro de los destinos, que se llama Tonalamalt, y la segunda, las fiestas de los meses, Xupowali. En tanto a su poesía, los poemas aztecas podían ser recitados o cantados a un ritmo de tambores y trompetas. Algunas veces incluían palabras que no tenían ningún significado y que solo servían para marcar el ritmo. Frecuentemente eran dedicados a los dioses, pero también trataban de otros temas como la amistad, la guerra, el amor y la vida. Algunos reyes fueron famosos poetas, como por ejemplo Netzahualcóyotl de Texcoco, que nació el año de 1402 y falleció en 1472. Tenían numerosos dioses: Coatlicue, la diosa de la tierra; Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Frecuentemente aparece en la poesía Ipalnemoani, que significa por quien se vive, que era la suprema fuerza. Cada aspecto de la vida sexual estaba asociado a un dios diferente. Así, Xochipilli era el dios de las flores, del amor, de la fertilidad y de las relaciones sexuales ilícitas, al igual que su esposa, la diosa Xochiquetzal, quien además era protectora de la prostitución, que como se ha dicho antes, era lícita. Por su parte, la Xolteotl era la diosa del placer, la voluptuosidad, la fecundidad y la fertilidad. Ella protegía a las parteras, parturientas y a los hechiceros relacionados con el mundo amoroso. Cada fenómeno atmosférico también era asociado a un dios: a Tlaloc, las lluvias; y a Quetzalcóatl, los vientos. Según los aztecas, solo se vive una vez, y la vida está llena tanto de sufrimiento como de alegría, y la única manera de perdurar tras la muerte era alcanzando la fama. Pero esta fama desaparecía cuando morían los que recordaban al ya difunto. La astronomía era una de las ciencias de más tradición para los aztecas. Gracias a sus observaciones, determinaron con gran precisión las revoluciones del Sol, de la Luna, de Venus y tal vez de Marte. Agruparon las estrellas en constelaciones que no coinciden con las nuestras. Conocieron la existencia de los cometas, la frecuencia de los eclipses del Sol y de la Luna. Pudieron crear un complejo calendario. Esta observación del cielo les permitió también desarrollar conocimientos de meteorología
y así predecir las heladas o establecer las características de los vientos dominantes. La medicina también tuvo un gran grado de desarrollo. Con su conocimiento de la naturaleza, distinguieron propiedades curativas en diversos materiales y plantas. Los sacrificios humanos religiosos, que incluían la extracción del corazón y el desmembramiento del cuerpo, favorecieron un buen conocimiento de anatomía. Sabían curar fracturas, mordeduras de serpiente, entre otras cosas. Posiblemente hubieron odontólogos encargados de realizar deformaciones dentales. Aunque la medicina era practicada por hombres y mujeres, parece ser que solo las mujeres podrían encargarse de ayudar en los partos. La medicina estuvo muy ligada a la magia, pero el hecho de no atribuir la causa científicamente correcta a cada enfermedad no significó que no se aplicase el remedio conveniente. Gracias a sus conocimientos de física, los orfebres pudieron emplear varias técnicas en su trabajo, como la de la cera perdida, fundir oro con la plata, etc. Elaboraban todo tipo de figuras y adornos, pulseras, collares, pectorales, pendientes, etc. Frecuentemente del metal se combinaba con piedras preciosas, ya sea turquesa, amatista, jade o cristal de roca. En la arquitectura se construyeron pirámides escalonadas en Cholula, Xochicalco y Teotihuacán. Los aztecas también fueron hábiles escultores, realizaban esculturas de todos los tamaños, diminutas y colosales. En ellas plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. En las esculturas de gran tamaño solían representar dioses y reyes. Las de pequeño tamaño se reservaban para la representación de animales y objetos comunes. Se usó la piedra y la madera, y en ocasiones se enriquecían con pintura de colores o incrustaciones de piedras preciosas. El color es fundamental en la pintura. Se trata de un color plano, sin matices ni sombras, y posiblemente con connotaciones simbólicas. Aparece ligada a la arquitectura, decorando los edificios. Los adornos hechos con plumas tuvieron gran importancia en América Central. Las plumas más apreciadas eran las de Quetzal, que eran verdes, las de Tlahuiquecholi, que eran rojas, y las de Xiuhtotl, azul turquesa. Con ellas hacían tapices y adornaban mantas, máscaras, rituales, escudos o trajes de guerreros. Las leyes eran muy severas, como en otras culturas antiguas. Los castigos eran diferentes según fuera el delito o el rango de quien lo cometía. Generalmente, el castigo era más duro si quien había cometido el delito era un funcionario o noble importante. Existía la pena de muerte para los delitos de asesinato, traición, aborto, incesto, violación, robo con fractura y adulterio. En este último caso se procedía a la lapidación, aunque la mujer era estrangulada previamente. Los guerreros podrían escapar de la pena de muerte aceptando un destino permanente en zona fronteriza. La embriaguez era considerada delito. Solo era permitida en algunas circunstancias para los ancianos y los guerreros profesionales. El castigo podía ser la muerte o el rapado de cabeza, si era la primera vez que alguien no importante cometía esa falta. El emperador azteca poseía un poder ilimitado, que abarcaba todas las costas y todas las personas. Junto a él estaban los guerreros y sacerdotes, que formaran el grupo social de mayor poder. Los guerreros eran el principal apoyo del emperador y permitió la creación de un imperio muy poderoso, pero aislado políticamente. Apenas había grupos sociales intermedios, si acaso los comerciantes enriquecidos de la capital, que conseguían ascender intercambiando sus riquezas por prestigio en las fiestas que organizaban y ofreciendo a alguno de sus esclavos como víctima de un sacrificio ritual, cosa poco frecuente por ser muy costosa. La mayor parte de la población eran artesanos, agricultores, servidores públicos, etc., que se organizaban en grupos de parentescos llamados calpulli. También había esclavos que se usaban para el trabajo agrícola, el transporte, el comercio o el servicio doméstico. Algunos lo eran temporalmente, hasta que pagaran una deuda o una condena. Otros eran prisioneros de guerra que podían ser sacrificados a Huitzilopochtli. La educación era obligatoria.
Las chicas eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Solo las nobles podían ir a aprender una especie de monasterio donde vivían hasta el momento del matrimonio. Para los chicos había dos tipos de escuelas, el Tepolcali y el Calmecac. En el primero se estudiaba en la escuela, pero se iba a dormir a casa. El segundo era un internado prácticamente reservado a los nobles. La enseñanza de la religión era muy importante, pero también se aprendía escritura, lectura, historia y música. Solo había dos formas de relaciones permitidas, las que tenían lugar dentro del matrimonio y las de los guerreros sorteros con sacerdotisas dedicadas a la prostitución ritual. Estas últimas estaban protegidas por la diosa Xochiquetzal. Se presentaban adornadas y maquilladas y proporcionaban al hombre alucinógenos y afrodisíacos que estimulen su apetito sexual. Siempre mantenían este tipo de relaciones antes de que los guerreros partiesen a la batalla.